Muy buenos días, hermanos. Estamos en una etapa interesante de este año en el cual hemos estado con un tremendo calor, ¿no es cierto? Un calor un poquito inusual para este tiempo aquí en Florida. Y realmente esta semana tuvimos el privilegio como familia de pasar unos días acampando en el calor. Y recuerdo que una vez, hablando de acampar, Carlos López, que es muy conocido en el aspecto de acampar, él me decía que él detestaba acampar en el calor, en el verano. Y yo me sentía igual, ¿no? Me sentía de esa manera, pero esta vez que fuimos con mi familia, pues a pesar del calor que había, pasamos muy agradable. Y creo que parte de la razón es que había una playa cerca donde podíamos pasar durante el día, ¿no? En el frío del agua. Pero también la oportunidad de estar como familia desconectados de tecnología un poco, desconectados de las cosas del mundo, de lo que nos continuamente hacemos. Ese espacio, ese momento fue muy agradable y pienso de que termina o nos da a nosotros una vislumbre de lo que es más importante y es realmente nuestras familias. Y en esta semana, en esta mañana, quisiera tal vez compartir con ustedes una de las promesas o profecías que se encuentran en el último capítulo de este Antiguo Testamento, en el último libro. Y es una profecía que es un tanto cautivadora y en cierto grado un poco críptica, o sea, tiene como un grado de información velada para nosotros, y es la que se encuentra justamente lo que leímos en esta mañana en Malaquías 4, específicamente el versículos 5 y 6, que dice lo siguiente. Ustedes leyeron: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. En este versículo, en estos dos versículos, muchos hermanos, específicamente los padres, se aferran a esta esperanza, a esta profecía de que en este tiempo final, en el tiempo quizás antes que Cristo venga, pueda haber una reconciliación en el hogar. Los hijos que han salido del hogar, los hijos que están alejados, los hijos que están quizás en un estado de el hijo pródigo, ¿no? Apartados, que de alguna forma puedan volver a la casa, vuelvan su corazón, sean convertidos al Señor. También los padres que tal vez están en enemistad con sus hijos, y no sé si cuántos de ustedes tienen una experiencia como esas. Mi padre es uno de esos, que está enemistado no solamente con nosotros como hijos, pero con el Señor, se ha apartado del Señor. Y tengo esa esperanza, ese anhelo de que algún día el Señor pueda obrar en su corazón de tal manera de que Él pueda volver. Y esto nos debe a nosotros animar mucho, sabiendo de que hay esa promesa, esa profecía, de que en el tiempo del final, antes de que venga el gran día del Señor, haya esta conversión, esta reconciliación entre padres e hijos. Pero quisiera, tal vez, en esta mañana, si me permiten ustedes, llevar un poquito más esta profecía, esta aplicación, y vamos a analizar un poco el contexto de este capítulo, de estos versículos. El libro de Malaquías es un libro que, sin lugar a duda, tiene una gran verdad para nosotros hoy. Y vamos a ver en esta mañana qué lección el Señor nos permite tener al estudiar su palabra. Quisiera comenzar leyendo en el capítulo 3 de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Aquí el Señor da un mensaje a Malaquías, dándole a él una vislumbre de lo que vendrá pronto a Israel. Y esta vislumbre, esta profecía, se aplicó en parte en la primera venida de Cristo. Pero quiero que noten con atención lo que el Señor aquí nos dice y cómo podemos también nosotros hoy tener esta profecía o cumplirse nosotros esta profecía. Leemos capítulo 3, versículo 1 de Malaquías. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis.
el ángel del pacto a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Estos 3 versículos de este capítulo hacen una vislumbre de un mensaje, de una profecía acerca de ¿quién? De la venida del Salvador, del Señor. Primeramente hace un énfasis aquí el profeta Malaquías de que justo antes que venga el Salvador, el Señor, enviaría ¿a quién? A un mensajero a preparar el camino del Señor. Y ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, de que esta profecía se aplicó claramente en Cristo en su primer advenimiento. ¿Quién fue el mensajero que el Señor envió antes que Jesucristo a preparar ese camino? ¿Quién fue? ¿No es cierto? Él mismo decía, yo soy aquel que fue dicho, prepararé el camino del Señor. Hablamos de Juan el Bautista. Él fue aquel mensajero que iba a preparar este camino para que el Señor, como menciona aquí, el ángel del pacto o el mensajero del pacto. Aquí la palabra ángel nos muestra que está hablando de Jesucristo, pero no como un ángel creado, sino como en el rol de este mensajero, el que llevaba este pacto. Él vendría y este sería el que vendría con un propósito. Ahora, noten algo interesante. ¿Qué versículo o qué nos dice el versículo? ¿A dónde llegaría el Señor? ¿En dónde entraría el ángel del pacto? ¿A dónde entraría Jesucristo? Exactamente, muy importante notar aquí. Dice que el Señor vendría prestamente, enseguida entrará y vendrá a su templo. ¿Y para qué vendría el Señor a su templo? ¿Para qué vendría Jesucristo al templo? Cuando vino nosotros, y entendemos en la Biblia, en el tiempo que Jesús vino, Jesús llegó al pueblo judío, vino con un mensaje y vino con un propósito de entrar en su templo. ¿Cuál era la razón de Cristo entrar en el templo? ¿Para qué era la razón? Y en cierto sentido, Cristo entró al templo a su nacimiento, ¿no es cierto? Los 7 días, Cristo fue llevado al templo, ¿recuerdan ustedes eso? Allí en esa experiencia delante del sacerdote vinieron, ¿quiénes? 2 personas, 2 profetas, ¿no es cierto? Ananías, un viejito, un anciano que estaba ahí pendiente de la venida del Mesías, y también Ana, una profetisa del Señor. Ambos profetizaron de que este niño era el Mesías prometido, era aquel el cual los profetas habían dicho vendría, era el príncipe del pacto, el ángel del pacto. Este pacto, este compromiso, este contrato que el Señor hizo con su pueblo de poder traer a ellos el deseado de todas las gentes. Pero ¿para qué vendría Jesucristo al templo? El versículo 3 o el versículo 2 y 3 nos dice que el propósito de la venida del Señor Jesucristo de entrar al templo era para limpiar. Se sentará. Él iba a tomar, esta palabra no quiere decir que se iba a sentar en sentido de sentarse únicamente en tomar asiento, sino de que iba a dedicarse, iba a permanecer, iba a habitar en el templo. ¿Para qué? Para poder limpiar a su pueblo. Él iba a limpiar, a purificar. Él iba a afinarlos. Iba a purificarlos como la plata, los iba a afinar como al oro, para que puedan ellos, ¿qué? En respuesta a esta limpieza, en respuesta a este acto de Dios de limpiarlos del pecado. ¿Cuál es la razón para esto? Versículo 3 nos dice, los afinará como a oro y como a plata, y entonces ofrecerán al Señor ofrenda con justicia, o ofrenda en justicia o en rectitud. Esto nos quiere decir de que el plan del Señor, por cual Él venía, era limpiar, el salvar a su pueblo sus pecados, el limpiarlos a ellos para que puedan ellos habitar o estar en Él en justicia, poder recibir y dar ofrendas, poder tener tributos, obsequios,
poder dar al Dios o devolver al Señor ofrendas ya no manchadas con el pecado, ya no manchadas con la iniquidad, sino en Cristo tener ofrenda de rectitud, de justicia, vivir o estar en justificación. Porque si no hubiese sido esto, si Cristo no haría esta obra, el versículo 2 dice que ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá soportar su venida? Entendemos de que todo ser humano, todos nosotros aquí somos pecadores. Así que si el Señor no nos limpiase, no nos purificase, no nos diera de su gracia, estaríamos incapacitados de recibirlo a Él. Ahora, esto Cristo lo cumplió cuando vino. Él vino cuando vino a la tierra, cuando vino como un niño, cuando vino como un adolescente y entró a los 12 años al templo y vio ese cordero, ¿no es cierto? Ustedes recordarán cuando Cristo vio a los 12 años al cordero que era sacrificado. Él entendió allí y comprendió que Él iba a ser ese cordero, que los pecados de todos los seres humanos, como los judíos venían, recuerdan ustedes, día tras día, traían ese cordero, todos esos sacrificios que se hacían realmente apuntaban a Él, a su cometido. Él iba a llevar sobre Él toda nuestra carga, todos nuestros pecados, y entonces podría dar esa limpieza real. Él no solamente hizo esto como una ideología, una teoría, Él lo hizo en la práctica. Él entregó su vida por nosotros. Cristo se sacrificó, dio todo para purificar a su pueblo de sus pecados, para limpiarlos de sus pecados. Ahora bien, aplicando esto en nuestro tiempo, tenemos que comprender de que esta profecía no es exclusivamente del tiempo de la venida de Cristo. De hecho, yo me atrevería a decir, y vamos a ver esto al leer todo el capítulo y el capítulo 4 también, de que esta profecía es más específica para nuestro tiempo. Es más específica para nuestro tiempo. Se aplica y se puede usar y se dio en el tiempo de Cristo, pero esta profecía se aplica aún más a nuestro tiempo. Porque el gran día terrible de Jehová no fue el día o el tiempo que Jesús vino, no fue el momento de la muerte de Cristo. Ese día terrible cuando el Señor dice que va a radicar, como veremos en el capítulo 4, versículo 1, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Ese día que está por llegar los abrazará y no quedará sobre ellos ni raíz ni rama. Ese día terrible, ese día de juicio, de ejecución de juicio, es un día que está muy cerca de nosotros, está en un futuro. Y entonces el Dios en este evangelio, en esta profecía, nos quiere preparar y nos da las formas de poder nosotros estar delante de Dios, de poder tener delante de Dios la oportunidad de estar en pie. Vamos entonces a ver y aplicarlo esto un poquito más en nuestro tiempo. Dice el Señor que Él va a enviar a su mensajero a preparar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. El Señor Jesucristo tenía que entrar en el templo. Y tenía que entrar en el templo, específicamente, Él tenía que entrar en un lugar donde nosotros deseamos que Él esté. Porque esta oportunidad de Dios, esta parte de Cristo, este trabajo de Cristo, nos podía llevar justamente a estar delante de Él, a terminar su obra y poder estar con Él. Yo no sé si alguno de ustedes desea mantenerse en la tierra por mucho más tiempo. Yo sé que el Señor en su misericordia ha permitido que hemos estado aquí desde que Cristo vino, más de 2000 años. Y pues hemos estado aquí y hemos sido, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios de que mis padres, que Cristo no vino en el tiempo de mis padres, porque hubiese evitado que yo crezca o nazca. Así que agradezco a Dios de poder haber nacido. Literalmente es una bendición poder nacer. Pero tampoco creo que debo desear estar aquí en la tierra. Cuando me pongo a pensar, y ustedes escucharon, esta mañana hablábamos con los en la clase, lo que le sucedió a una chica adventista hace un par de semanas atrás, a esta niña Marlene Ochoa López. Ella se bautizó en el año 2010 en la iglesia adventista, ahí en Chicago. Ella fue bautizada en esta iglesia. Su padre
Él es miembro de la Iglesia Adventista en Iowa, en Des Moines. Y esta familia nunca se imaginó la tragedia que sucedería con su hija. Una niña, una señorita, una mujer casada, 19 años, y que de alguna forma ella sea víctima de una crueldad tan terrible como fue quitarle la vida y quitarle su criatura, su niño que estaba en su vientre. Esta muerte tan cruel que trajo a todo el país lo puso en consternación, porque es algo que no tiene ni lógica, no hace sentido. La maldad de alguien de querer quitar a una criatura de su madre, quitarle la vida a una niña inocente por el hecho de simplemente de una locura de querer tener un hijo. Esto no hace sentido. Involucrar a su esposo, a su hija, a todas esas personas para hacer semejante crimen no tiene número. Pero viendo esta circunstancia, como les digo, viendo lo que está pasando aún al pueblo de Dios, nos debe a preocupar, o no preocupar, pero nos debe darnos a nosotros la idea de que no es prudente pensar o desear quedarnos aquí por mucho más tiempo. Debemos anhelar la venida del Señor Jesucristo. Debemos realmente buscar y hacer todo lo posible porque el Señor pueda venir. Parte por la cual nosotros como iglesia, y no me refiero únicamente a nuestra iglesia local, pero a nuestra iglesia en general, estamos en un estado laodicense, como dice la palabra de Dios. Estamos dormidos, no hay actividad. El trabajo misionero es de muy pocas personas y no de todos nosotros. Es porque nos hemos sentido cómodos en el ambiente en que estamos. Nos sentimos cómodos en nuestra vida, en nuestro mundo en el que vivimos. Pero Dios nos quiere advertir, nos dice a nosotros y nos quiere animar a despertarnos, a decir, mira, viene sin lugar a duda un día de destrucción para el maligno. Y Dios traerá esta circunstancia a un desenlace. ¿Dónde estás tú? ¿Estás anhelando buscar al Señor, ver a Cristo? ¿Estás anhelando? Y para poder anhelarlo a Él, debemos empezar a ver dónde Jesucristo está. Leemos en Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Aquí nos leemos en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 y 2, una exhortación del apóstol que nos llama a nosotros a animarnos, a renovar nuestras fuerzas, nuestra perspectiva. Dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos, ¿en quién? En Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el Señor nos invita a poner nuestra mirada ¿en dónde? A buscar a Cristo donde Él está. Y en ese sentido, en el Malaquías nos dice que el Señor entra a su templo. Les hago una pregunta. ¿Cuándo es que Jesucristo entró al templo? Bueno, Él entró después de la ascensión, ¿no es cierto? Entró al lugar santo. Pero ¿dónde y cuándo entró? A purificar a su pueblo, a hacer el trabajo de limpiar, de salvar y de sanar y quitar toda suciedad del pueblo de Dios. ¿Cuándo es que entró a limpiar el santuario? ¿Alguien sabe? Exactamente, en el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplió la última profecía de tiempo, allí entendemos nosotros, Cristo entró. Y la invitación del apóstol es, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada donde Él está. ¿Dónde está Él ahora? Él no está, y gracias a Dios, no está colgado en una cruz. Él no está en un lugar donde la muerte tomó posesión de Él. Él lo pagó por nosotros y debemos comenzar allí. Pero nuestros ojos tienen que entrar y por la fe debemos entrar a donde Él está ahora ministrando por usted y por mí. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es el propósito de cumplir su pacto? De poder limpiar de nosotros nuestros pecados, de limpiarnos de toda nuestra degeneración. Todo lo que nos sucede, lo sucede al ser humano, todas las desgracias, todos los pecados que podemos
hemos hecho, el Señor quiere perdonar y limpiar. Y por eso dice que Él se sentará, tomará tiempo, se habita, y si entramos por fe donde Él está, el Señor quiere hacer una obra que usted no la puede hacer. ¿Cuántos han fracasado tratando de limpiarse el pecado? Bueno, si alguien ha intentado y no se ha dado por vencido, debería darse por vencido desde ya, porque es imposible. Es imposible que usted y yo me ponga en esta tarea de ponerme a limpiar mis pecados, porque mi corazón es inmundo, ¿no es cierto? ¿Qué hay lo que hay en el corazón de todos los malos deseos? Todas las cosas comienzan del corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, ponerme yo a limpiar o tratar de yo mantenerme de una forma puro es un fracaso. Pero Cristo nos dice que Él hará esa obra. Él es el que habita, el que se sienta, el que toma el tiempo para limpiar mis pecados. Y vamos a ver cómo el Señor lo hace. En este capítulo 3 de Malaquías vamos a tratar de vislumbrar un poco esta obra del Señor, porque creo que nosotros de alguna forma u otra hemos permitido que nuestra filosofía humana nos evite habitar donde Cristo está. Y vamos a ver cómo el Señor nos quiere ayudar, porque Él desea hacer el trabajo. Nos dice el versículo 4, dice, la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor. Cuando Él limpia, cuando Él afina, cuando Él limpia a los hijos de Leví, esa ofrenda de Judá, esa ofrenda de nosotros va a ser grata al Señor, como en los días pasados, como en los años antiguos. Aquí Cristo nos dice de que esta piedad primitiva, entonces el término ustedes, piedad primitiva, el revivimiento, la reforma y revivimiento, esos términos, muchas veces pensamos y hacemos énfasis en esto, escuchamos temas al respecto, pero en realidad esta obra no es sino del Señor y Jesucristo mismo. Esta obra de poder restaurar, de poder refinar, de poder reavivar, reformar nuestras vidas, es la obra de Cristo mismo. Y dice, Él, su justicia, la que Él nos puede dar, la que Él nos da y nos otorga, esta justicia es la que me permite a mí poder yo dar una ofrenda y un olor grato al Señor. Puedo darle al Señor esa experiencia. Dice, vendré a vosotros a juicio y seré presto para testificar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan el salario del cordero, de la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor Todopoderoso. Aquí en estos versículos nos habla el Señor de que el mundo en que vivimos, que es un mundo injusto. ¿No saben ustedes cuánta esclavitud existe hoy por hoy en nuestra tierra? Toda persona que viene a este país y no se les permite tener papeles o no tienen la legalidad de estar aquí, sufren oprobio, sufren maltrato, son extranjeros. Y los extranjeros sufren y son menospreciados, son abusados. Los patrones, ¿qué hacen con ellos? ¿No es cierto? Hemos visto esto suceder. Oprimen al pobre, a este extranjero, y el Señor dice, esto lo veo delante de mí, esto está pasando delante de mí. No es algo que no pasa percibido, pasa delante del Señor. Vemos que en todo el mundo, esto sucede no solamente en este país, en Sudamérica, por ejemplo, hay una inmigración de mucha gente saliendo de la opresión de Venezuela, por ejemplo, que han venido a estos países y allí, tristemente, al igual que ha pasado aquí, pasa en otros lugares, estos extranjeros son oprimidos, son explotados, son abusados. ¿Dónde está? Dice el Señor, esto está delante de mí, esto yo lo veo. ¿Qué pasa de los malhechores, de los hechiceros, de los que, como menciona aquí la palabra de Dios, de los que juran mentira? ¿Cuántos líderes religiosos hay ahora que hablan engaño, hablan error, hablan y llevan a millones a la destrucción por los engaños que predican? Esto el Señor lo ve. Esto es algo que sucede y estamos viendo delante de nosotros. Y Dios dice aquí que Él va a traer juicio a esto. Ahora les hago una pregunta. ¿Hemos tenido realmente anhelo en el corazón de que el Señor venga
y termina el pecado? Deseamos nosotros, como deseaba Malaquías, que el pecado y la desgracia, el sufrimiento, la explotación del ser humano, la explotación del extranjero, se mantenga, que la predicación o la falsa predicación de la palabra de Dios sea expuesta y sea predicada y repetida y sean las que crecen por todo lado. ¿No han visto ustedes cómo en muchos lugares hay mega iglesias? Iglesias de millones de personas o de miles de seguidores. Usted ve la televisión y usted puede ver, hay varios canales, unos no muy buenos, otros mejores que otros, pero usted ve los sermones y las predicaciones de muchos mega predicadores, ¿no es cierto? Y aunque Dios puede usar, ¿no es cierto?, como a Balaam, ¿no? Puede usar a un falso profeta. De todas formas, vemos de que millares son llevados al engaño. Y esto es lo que el Señor dice: yo quiero traer prestamente para ustedes, quiero traer juicios, quiero erradicar este pecado de ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Usualmente nosotros olvidamos y deseamos mantenernos aquí. Nos deseamos quedar aquí en la tierra, deseamos todavía mantenernos, y nuestra perspectiva es vivir una vida larga en la tierra. Creo que tenemos que pensar diferente. Creo que tenemos que nosotros empezar a ver y darnos cuenta de que Dios quiere un pueblo diferente, un pueblo que quiera ser limpiado y purificado por el Maestro. En el versículo 6, leemos: yo, el Señor, no cambio. Uno puede decir: Señor, ¿por qué no has venido? ¿Por qué es que vivimos todavía en esta desgracia? ¿Por qué es que vemos que tu pueblo está recibiendo tanto oprobio, que hijos nuestros están siendo destruidos? Como les decía, si su hija hubiese sido ese caso de este hermano de Marlene, esta niña que murió, ¿cuál hubiese sido su experiencia como padre al escuchar semejante atrocidad cometer a su hija? Que su propio nieto está entre la vida y la muerte, que los médicos no le dan sino pocos días de vida. ¿Qué sentiría usted en esa experiencia? El padre de esta niña, de esta muchacha, dijo algo interesante que para mí, en medio de la historia tan triste, me dio mucho ánimo. Él dice: es un crimen terrible. Debemos recordar que Dios volverá un día y traerá a su pueblo a casa. Pero mientras estemos aquí, sufriremos. Debemos creer que Dios está con nosotros. Estas son las palabras del padre de Marlene, un hermano dentista de nuestra iglesia. En medio de esa desgracia que no tiene nombre, yo no me puedo imaginar algo que pase así con mis hijas. La verdad, ni me quiero imaginar. Pero pensando en esa circunstancia, este padre dijo algo que es real. Debemos recordar que Dios volverá a llevarnos a su casa, y que mientras estemos aquí va a haber sufrimiento, pero que debemos recordar de que Dios está con nosotros. Yo me pongo a pensar: ¿es esa experiencia la que tengo yo? ¿Puedo yo realmente desear estar en casa? ¿Puedo yo desear: Señor, ven pronto? Yo no quiero vivir aquí, yo no quiero tener mi mente fijada en la tierra, no quiero poner mi mente y mis afectos en lo que perece. No quiero enfocarme en mantener una casa grande o un carro muy costoso. No quiero enfocarme en tener yo dinero en el banco ahorrado y disfrutar. Digo, con esto no se puede hacer, no me malinterpreten. Pero, ¿cuál es mi enfoque? ¿O es mi enfoque realmente a llevar a otros al Evangelio, llevar a otros a los pies de Jesucristo, librarlos, rescatarlos del pecado y del sufrimiento que el pecado tiene? Parte de la razón por la cual, como les decía al principio, nuestra iglesia está en un estado de laodicencia, estamos dormidos, es porque cada hermano, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, desde mí, comenzando conmigo, hemos puesto las cosas del Señor en una idea intelectual nada más, una idea de una semana tras semana venir a adorar al Señor y punto. Pero me olvido de que realmente mi deber debe ser: Señor, ven pronto por mí, vuelve pronto, ayúdame a que otros te conozcan, ayúdame a ser un mensajero de paz para tu nombre. Y esta experiencia que debemos haber tenido, hemos fracasado, y por eso Jesús dice, y el Señor dice: yo, el Señor, no cambio. ¿Por qué no has venido, Señor? No ha sido porque yo he cambiado o porque yo he tenido un plan de decir: bueno, este plan no me resultó, vamos a tener un plan B, así que voy a cambiar de plan.
Jesús y el Señor no ha cambiado el plan. Su propósito ha sido siempre el mismo. Pero lo que demora es ¿por qué? Por eso vosotros, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Interesante notar aquí de que Dios dice, yo no he cambiado, el que se ha apartado de mí, el que se ha alejado de mí han sido ustedes. Pero si ustedes hacen algo, obran un arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Caminando yo estoy en una dirección. Arrepentimiento quiere decir dar 180 grados, volverme. Estaba yendo para acá, voy a volverme. Arrepentirse significa volverme al Señor. No significa tú hacer lo que puedas para salvarte, no significa eso. Sino tú volver al Señor, buscar al Señor, empezar a entrar por fe a donde Cristo está. Y aquí Malaquías nos da un lenguaje muy tangible, muy fácil de comprender. ¿Cómo podemos volver? ¿Cómo es que uno vuelve? ¿Qué es lo que uno debe hacer? El versículo 8 dice, y este versículo lo usamos en cada sermón que se habla de mayordomía o de diezmos, usamos este versículo, pero vamos a tratar de ver un poquito más el trasfondo de esto. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Aquí el Señor no hace excepción de personas en su pueblo. No está diciendo de aquí que todos, hay unos pocos que son fieles y unos pocos que no han sido fieles. El Señor habla al pueblo de Israel, le dice, todos me habéis robado. Usted dice, bueno, ¿en qué le hemos robado al Señor? Usted dice, el Señor dice, en los diezmos y las ofrendas. Ahora no voy a hablar de diezmos y ofrendas específicamente hoy, porque no es el tema de esta mañana, pero usualmente solamente usamos este contexto para hablar del dinero, de lo que usted gana. Usted gana $10, déle $1 al Señor. Pero yo quiero que usted nos ponga a pensar dentro de lo que estamos hablando, dentro de la experiencia que estamos viendo en lo que habla Malaquías, es entrar por la fe donde Jesús está, entrar al templo de Dios. ¿Ha dedicado usted, no me responda, pero ha dedicado de su tiempo el 10% al Señor? ¿Ha dedicado por lo menos el 10% del tiempo al Señor? Pensemos en eso. ¿Qué ofrenda ha dado usted al Señor? Si es ofrenda agradable a Dios, es una ofrenda que el Señor da. Y no me refiero en dinero. Como estamos hablando aquí, él hablaba de que la ofrenda que Dios desea darnos o que tengamos es la ofrenda de la rectitud, de la justicia. Que, en otras palabras, ¿está usted viviendo justificado en el Señor? ¿Está usted conectado a Cristo? ¿Está teniendo usted su justicia imputada en su vida? ¿O quizás su ofrenda ha sido una ofrenda de sus propias obras? Señor, esta semana no he pecado porque no he dicho ninguna mentira a nadie, ¿no es cierto? Y no he hecho esto. ¿Es esta mi ofrenda que debo al Señor cuando me veo a mí mismo y me pongo como, me siento feliz de lo que no he hecho y me comparo a otro? Pero aquí Dios nos llama una atención, nos llama a comprender de que todos, desde el presidente Ted Wilson hasta el hermano más humilde de la iglesia adventista, todos hemos robado al Señor. Y quizás el robo no ha sido tanto en ofrenda de dinero. Tal vez sí, tal vez hay esa situación, pero más es en cuánto dedico yo al Señor mi tiempo. Durante el día, ¿cuánto tiempo le dedico realmente al Señor? Durante mi vida, en mi experiencia en la iglesia, ¿cuánto tiempo dedico realmente al Señor? Porque es que nos es difícil, y perdonen que hable un poco de esto, pero estamos en época de elecciones, así que es importante, pero ¿por qué es difícil que nosotros nos comprometamos a obrar por el Señor y por la iglesia? ¿Por qué nos es difícil? ¿Por qué no nos gusta? Porque no queremos realmente dar al Señor lo que le pertenece. Seamos sinceros. A veces uno piensa, y yo me pongo a pensar, nosotros hay hermanos que recibimos la oportunidad de trabajar en la iglesia, pero
cuando algo no está de acuerdo a mi posibilidad, cuando algo no va de acuerdo a mi manera de pensar, me he apartado de la iglesia. Me alejo de la iglesia. ¿Y dónde quedó ese compromiso con el Señor de trabajar, de llevar a cabo una obra en la iglesia? ¿Dónde quedó el compromiso de seguir y aportar al Señor? Allí es donde todos hemos robado. Si usted como padre, como madre, en su hogar, dejara de proveer a sus hijos, ¿no sería usted un ladrón? Claro que sí. Seríamos ladrones. Si es que yo dejara de proveer a mi familia y diría, no, el Señor me sostiene y no trabajo y no sostengo a mi familia, yo sería un ladrón, un sinvergüenza aparte de ladrón, ¿no es cierto? Pero pongamos a pensar, ¿por qué es que en lo del Señor me ha costado, nos cuesta tanto darle lo que a Él pertenece? Por eso la Biblia dice, malditos son todos. Y no es que el Señor nos quiere maldecir, no es que su corazón quiere darnos una desgracia, al contrario, dice, se apartaron de mí. Yo nunca he cambiado, ustedes se han apartado de mí. Entonces, ¿qué sucede cuando se aparta de Cristo? El enemigo viene. ¿Y qué trae el enemigo? ¿Trae bendición el enemigo? Hay gente que piensa que el enemigo trae bendiciones y por eso es que están ahí metidos en muerte, ¿no es cierto? Pero el enemigo no trae ninguna bendición. Yo no sé quién piensa eso, pero el Satanás ha puesto en la mente de nosotros de que tal vez el estar en el mundo, el trabajar, el sacar adelante las cosas del enemigo me dan bendiciones. El dinero que viene del enemigo es maldito. Todo lo que viene del Satanás es maldito. Todo lo que viene a la tierra es maldito. Por eso Dios dice a nosotros, miren, están maldecidos. No hay paz en sus vidas. No hay una experiencia de ánimo. ¿Por qué sus hogares están destruidos? ¿Por qué no hay unidad en el hogar? Porque se han apartado de mí. Se han alejado de mí. Se han ido en la dirección opuesta. Mas si ustedes vuelven a mí. Miren, y dice, yo no los he destruido. El versículo 6 dice, no los he destruido porque no cambio. Mi amor es constante con ustedes. Mi amor ha sido tan constante que a pesar de que se han apartado de mí, ustedes están vivos. Y de forma u otra mantengo sus vidas. Pero si vuelven a mí, dice, traed todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa. Dios no quiere tanto su ofrenda de dinero, aunque sí es necesario porque es una muestra de fidelidad a Dios. Pero lo que Dios quiere es que podamos tener y poner mi vida como ofrenda al Señor. Que mi vida sea alimento en la iglesia. Que yo pueda tener el deseo de aportar, no porque quiero figurar en la iglesia, y ustedes pueden ver, y tristemente, no es con el hecho de juzgar, pero ustedes ven que muchas personas que vienen a la iglesia solamente quieren venir a dar cátedra, a predicar, pero el trabajo del servicio, el trabajo de Cristo, de ser un siervo, no lo desean hacer. Y esto es la muestra de que y me incluyo allí, hemos nosotros todos fracasado. Hemos puesto una ofrenda mezquina, una ofrenda egoísta, avara al Señor. Pero nos dice a nosotros aquí, traed todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Miren, qué bendición tan grande. ¿Dónde están las ventanas que el Señor quiere abrir? ¿Dónde están esas ventanas? De acuerdo a esta palabra. ¿Dónde se encuentran? En el cielo. ¿Y dónde está Cristo ahora mismo? En el cielo, está en el templo y Él quiere abrir una ventana donde Él está para que del trono de la gracia, donde habita la rectitud, la bendición, la justicia, todo lo bueno, la misericordia, eso se abra y en mí yo reciba de Él, directamente de Él, todo eso en mi experiencia, en mi corazón, en mi familia. Qué hermosa experiencia sería que si mi familia, ¿no es cierto?, experimentara esto. Que podemos recibir tanta abundancia de su trono que sobreabunde. Entonces mi hogar va a ser conocido como un hogar de gracia, un hogar de felicidad, un hogar de rectitud, un hogar de paz. Pero si mi hogar, si mi experiencia no es esa, es porque el Señor no me está bendiciendo. No piense que la bendición de Dios es el dinero nada más. Como les digo, para mí uno de los mayores engaños es pensar de que el dinero es una muestra que Dios bendice.
Dios dice que sí, va a proveer todas las cosas, pero la mayor provisión del Señor sería esa experiencia de Cristo donde limpia la aspereza del carácter, limpia la enemistad entre hermanos, limpia la enemistad entre esposos, sana las heridas y reina benevolencia, gratitud, amor, paz. Esto es lo que el Señor quiere darnos en el hogar. Y si usted tiene un hogar donde su esposo, su esposa quizás no está convertido, su hijo no está convertido, su hijo está alejado del Señor, hay una promesa y vamos a llegar allá. Pero podemos comenzar a recibir eso nosotros. Dice, noten usted el versículo 8, reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Es su hogar, es su vida, tierra deseable. Tierra que todas las naciones digan, oye, ese hogar del hermano, ese hogar del pastor, ese hogar de esta hermana, en medio de todas las cosas que pasan, es un hogar deseable. Es un hogar donde quisiera habitar. Es un hogar donde yo desearía vivir. Vuestras palabras han sido duras. Versículo 13. Contra mí, dice el Señor. Miren aquí cómo nosotros actuamos. No me quiero alargar más de la cuenta, así que voy a ir terminando. Porque esto es tan hermoso. Pero dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? Decís, dichosos los soberbios, porque hacen impiedad y prosperan, hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Eso es lo que nosotros usualmente decimos, ¿no? Mira, allá el pobre, el hombre allá en el mundo, ¿no? Que goza de la vida, tiene casas, bienes, tiene una tremenda mansión. Qué tremendo. Y este hombre no cree en Dios y le va muy bien. Dichoso él. Y yo digo, qué pena tener que guardar la ley de Dios y no ir el sábado a este lugar y no puedo hacer esto. Esta mentalidad es la mentalidad del adventista común. Tristemente les digo. Anhelando lo que el mundo ofrece. Y diciendo, dichosos son aquellos porque no tienen esta restricción que tengo yo. Qué pena no poder ir a celebrar y gozar del mundo. No puedo gozar. Qué desgracia ser adventista. Pero el Señor dice, eso es lo que ustedes dicen, es lo que estaba pasando en su experiencia, en su experiencia, en su corazón, es lo que han dicho. Pero Dios dice, ¿saben qué? Hay algo que podemos hacer para cambiar esta idea, esta mentalidad, este pensamiento que únicamente hace uno prueba al Señor. Entonces, versículo 16 dice, entonces los que temen al Señor hablaron unos a otros. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer ahora? Noten ustedes lo que hicieron ellos. Y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro ¿de qué? De memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Aquí el pueblo de Israel, Malaquías, al escuchar este mensaje, dijeron, no, estamos siendo injustos con el Señor. Debemos hacer un libro de memoria, un libro donde mantengamos escritos las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a empezar a pensar en lo grande que es Dios, en lo que Él ha hecho por mí y evitar pensar en mi condición o en lo que no tengo. Este concepto, dijo el Señor, trajo agrado a Dios y se acercó a ellos a escuchar lo que estaban haciendo. ¿Han leído alguna vez ustedes una cita que dice, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Saben cuán importante es para nosotros tener este libro de memorias?
Pienso que algunos hermanos de la iglesia no han tenido esa experiencia y por eso se han ido de la iglesia. Se olvidan del Señor, se han olvidado de por qué el Señor o cómo Dios ha obrado en sus vidas, cómo el Señor los ha traído, los ha llevado, los ha sostenido, los ha protegido. Se olvidan de la memoria del Señor y entonces empiezan a pensar en el momento en el que están viviendo, de lo que no tienen y contemplan lo que lo tienen los del mundo, y esto hace que se olviden de Dios o se desanimen. Oh, la iglesia no me gusta cómo está siendo dirigida actualmente, estoy en contra del director o lo que sea. Qué terrible manera de pensar. ¿Por qué? Porque se olvidan de cómo Dios ha trabajado con la iglesia en el pasado, cómo Dios ha mantenido su iglesia. ¿Y qué hacen estas personas? Prefieren apartarse. Dicen, yo no voy a dar mi atención, mis ofrendas, mis diezmos a la iglesia por esa razón. Les digo esto porque he tenido ese tipo de experiencias. Pero Dios no quiere que nos enfoquemos en el hombre, ni nos enfoquemos necesariamente en la condición en que vemos a nuestra iglesia, aunque sea local, sino que empecemos a pensar en las misericordias, en la memoria de Dios en nuestras vidas. Si empezamos a pensar en la manera como Dios ha dirigido a cada uno de nosotros, como Dios nos ha sostenido, yo voy a venir a la iglesia ¿con qué? Con júbilo, con gozo, sabiendo de que no tengo que temer el futuro, sabiendo que Dios ha guardado mi vida, me ha sostenido hasta aquí y que mi futuro en Él es seguro. De que por más de que yo no tenga delante de mí una seguridad de trabajo, una seguridad de techo, una seguridad de comida, al igual que Job, ¿no es cierto? Puedo decir, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el Señor. Él no me va a abandonar. Por más que mi carne sea deshecha, mis ojos lo verán y no otro. Esa experiencia que Job tuvo de tener esa confianza en el Señor fue porque en su mente también aprendió a recordar la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job perdió a su familia, a sus hijos? ¿Qué dijo Job? El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Gloria sea al Señor. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Job pudo decir eso si él no vivía en esa experiencia de meditar y recordar cómo el Señor ha vencido en el pasado? Cuando perdió a su hijo, como hizo este hermano López, me pongo a pensar, al que su hija ha sido de esa manera tan terrible muerta, poder tener la convicción de que el Señor está con él y de que el Señor no lo abandona, esto es una relación viva con Cristo, una relación que cree en su palabra. Y por eso el Señor nos invita a nosotros, miren, Dios está con ustedes, versículos 2 y 17, y serán míos, dice el Señor, serán míos en el día en que yo recupere mi especial tesoro. Cuando ustedes y yo hagamos esa obra de hacer esa memoria, y el pastor, la semana pasada, el pastor Ortiz mencionaba esto de hacer memorials, o hacer un recordatorio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto es justamente este concepto. Si hacemos eso en nuestra mente, si hacemos en nuestras vidas, el Señor dice a nosotros que seremos ¿qué? Serán mi especial tesoro. Recupero mi especial tesoro y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Cómo sirvo yo al Señor? ¿Cómo puedo yo hacer una obra de servicio al Señor? Debo comenzar a recordar y poner en mi mente cómo Dios ha sido conmigo en el pasado. Ahí yo voy a empezar a servirle. Entonces cuando el Señor me pide a mí, hermano, ¿quieres trabajar en la obra del Señor? Claro que sí, Señor. Voy a estar dispuesto a hacer tu voluntad. Voy a estar gozoso porque puedo recordar cuánto ha hecho por mí. Entonces volveréis y veréis, versículo 18, que hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Viene el día ardiente, versículo 4, vamos terminando aquí. Como un horno, todos los soberbios, todos los que no quisieron humillarse. Esta mañana hablamos en la clase bautismal esto. Todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, serán esa paja seca que se quema, ¿no es cierto? Y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Todos aquellos que han oprimido al extranjero, todos aquellos que están pisoteando hoy por hoy, aún los líderes del mundo que pisotean a quienes sirven, a quienes trabajan, a quienes obran limpiamente, todas esas personas que son malhechores, que predican la verdad, o mejor dicho, predican la mentira como verdad, todas aquellas personas serán aquellos que recibirán, no porque les deseamos esto, pero porque el Señor dice
serán destruidos, no quedará de ellos ni memoria. La memoria de ellos no permanecerá para siempre, sino la memoria de los hijos de Dios. Pero para vosotros, que respetáis mi nombre, que han hecho la decisión de recordar mi bendición con ustedes, mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerán sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo haga esto, dice el Señor Todopoderoso. Y termina con estos versículos que leímos. Acordaos, de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de sus padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga a la tierra del país con maldición. En esta promesa del Señor para nosotros ahora es de que Él sí traerá a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos quizás, los traerá de vuelta. Pero pregunto, ¿estamos nosotros aquí dispuestos a volvernos al Señor? A comprometer, a devolverle a Él lo que le pertenece. Y lo que le pertenece es lo que Él compró con su sangre. ¿Qué le pertenece al Señor? Mi vida, todo mi ser. Pero Él pide solamente que usted se dedique a Él un 10%. No le pide que le dedique como un convento, ¿no? Todo el tiempo a oración. Le pide a Él que haga la decisión de someter su voluntad y entregarse y comprometerse con Él en un diezmo y una ofrenda de su vida. ¿Está usted dispuesto a hacer esto? ¿Está usted dispuesto a recordar a que el Señor lo ha salvado en el pasado, lo ha guardado en el pasado y puede usted hacer una memoria en su vida, empezar desde hoy a tener una oportunidad de recordar lo bueno y no lo malo del pasado, de poder pensar acerca de esta su pequeña iglesia, este pequeño grupo, no con una idea de mira lo que pasó en el pasado, lo que pasó a la división. No, pensemos en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hagamos una diferencia. Dios quiere que esa profecía se cumpla. Que nuestros hijos alejados, que nuestros padres alejados, que los hijos pródigos que están lejos de nosotros puedan volver. Y mi deseo es que Dios nos ayude a nosotros a tener esa experiencia en esta mañana, en esta semana, que podamos unirnos a Cristo, volver a Él, entrar por fe donde Él está y que el sol de justicia nazca en nuestro corazón. Que Dios bendiga y les guarde.